Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo maestra. les empezó la semana? Bien cansada. Sí, ya es lo último, Sí, muchachos. Agarren aire porque quién sabe qué pase. Miren, les comentaba que esta semana y la pasada son seminarios de alumnos de maestría. Y la posta tiene dos posgrados. Uno es nada más de la posta y el otro es el interinstitucional. Entonces colaboramos con Guadalajara, Guanajuato y Colima. Y en uno de los exámenes de unos estudiantes que son de Guanajuato, nos comentaban que ellos ya tienen las indicaciones de comenzar el semestre el 10 de agosto, pero de manera virtual. De manera virtual. A nosotros nos han estado avisando por semana qué onda con la posta y tenemos hasta ahorita la indicación de que seguimos nosotros de manera virtual hasta el 13 de junio, hasta nuevo aviso, pero la verdad es que quién sabe qué pase. Entonces, lávense el chícharo porque a lo mejor van a tener que seguirle así. Les digo van porque yo pedí un permiso, bueno, un adelanto de mi próximo año sabático de 6 meses. Por mis circunstancias familiares, la verdad es que está muy complicada la cosa con mi mamá y su fractura de cadera, entonces pedí un permiso, pero si regresan, quién sabe si regresen de manera presencial. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad para que tomen el toro por los cuernos y que entiendan que la educación es un asunto en donde el estudiante es el principal, ahora sí que el principal actor. Entonces, pues no se desanimen, pero sí consideren la posibilidad de que vayamos a tener que seguirle por vía virtual. Entonces, pues bueno, miren, en relación a sus calificaciones, ya le avancé bastante, las voy a subir entre hoy y mañana. Yo creo que más bien mañana, porque hoy tengo otro examen de maestría en la tarde. Y ya tengo aquí que prácticamente tienen todos 3 calificaciones, algunos tienen 4. Creo que hubo por ahí, recuerdo, bueno, ha habido 2 ocasiones en que he repetido, abrí el examen 2 veces por las personas que habían tenido problemas y al parecer hubo alguno que otro que se metió a hacer examen por segunda ocasión y con la pena les haya ido bien o mal, yo voy a considerar esas calificaciones. Entonces, tengo hasta ahorita, muchachos, si no mal recuerdo, son 16 personas las que tienen calificación aprobatoria. A ver, ahorita les digo si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo 19. Tengo 4 que están en el limbo. Ah, muy bien. Tengo, y de ahí tengo para abajo. Entonces, lo que no está en discusión es el examen final acumulativo, la presentación de su trabajo escrito final, y lo que sí voy a dejar de manera voluntaria va a ser la presentación de programas de manejo reproductivo por especie, de acuerdo a una lista que les voy a pasar el miércoles, para que si hubiera quien está interesado, pues lo haga y quien no, pues no, yo ya tengo evidencia como pues para hacer las calificaciones finales. Entonces, bueno, nada más quería comentarles eso. Entonces ya mañana pueden buscar en el CIMA sus calificaciones de las primeras 3 evaluaciones. Honestamente, bueno, trataré de terminar de revisar el último examen que hicieron para que ya tengan más idea. Y el miércoles vemos los equipos. Pero bueno, por lo pronto déjenme, vamos a seguirle. Entonces tenemos aquí, espero que sí lo hayan tenido oportunidad de bajarlo. ¿Sí están viendo la base de datos de Excel? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a volverla a hacer por aquello de quienes no lo hubieran podido hacer. Entonces, si se acuerdan, la recomendación es que primero ordenen a sus animales por estado reproductivo. Entonces,
Ya los tenemos allí. Entonces, si se acuerdan, entre los datos que podemos calcular independientemente del estado reproductivo sería la fecha de secado. Entonces ya sabemos que el secado se refiere a que los animales se ordeñan por última vez y se les ponen sus antibióticos, ¿verdad? Se hace la prueba de California antes, acuérdense, para evitar que sequemos animales que tengan mastitis y que luego cuando comience la lactancia tengan mastitis. Luego podemos calcular también la fecha de parto. Luego hablamos del cálculo de los días abiertos. Llevábamos los días gestante, los días en leche, bueno, mejor así, días en leche. Y habíamos calculado el periodo de espera voluntario, y si no me mal recuerdo, lo calculamos a 50 días. Y luego calculamos la fecha de diagnóstico de gestación. Entonces, si se acuerdan, a las frescas no les podemos calcular ni fecha de secado ni fecha de parto porque todavía no se han servido, pero sí podíamos calcular los días abiertos. Entonces, si se acuerdan, son días abiertos, necesitamos que se vayan actualizando conforme van pasando los días y la función que nos permite hacer eso en Excel, pues será ahora, ¿verdad? Ay, no, ya ando poniéndola mal. Entonces sería ahora, abro y cierro paréntesis y decimos que cuente a partir de la fecha de parto y lo tenemos allí. Y ahorita le decimos que no queremos una fecha, que queremos un número sin decimales. Y entonces nos bajamos y tenemos ahí los días abiertos. Sabemos que los días en leche en los animales que están frescos o que están vacíos van a coincidir, van a ser igual a los días abiertos. Entonces otra vez tenemos ahora, abrimos y cerramos paréntesis y contamos desde la fecha de parto. Otra vez nos da un formato raro, pero le decimos que no queremos fecha, que queremos número. Si voy muy rápido me dicen, voy rápido porque se supone que ya lo habíamos hecho, pero si alguien se atora, me dice por favor. Yo me atoré. Díganme. Yo me atoré poquito en los días abiertos. Ajá. ¿Por qué? Mira, acuérdate que los días abiertos son el intervalo parto a la concepción. Entonces, ¿cuándo puedo decir que se terminan los días abiertos? Cuando la vaca ya está gestante. Y yo solamente puedo decir que está gestante hasta que eso está confirmado. Entonces, el hecho de inseminar no me garantiza que estén gestantes. Y acuérdate que la tasa de fertilidad, los servicios por concepción, idealmente tienen que ser un poquito menos de 2. Entonces, vamos suponiendo que fueran 2. Quiere decir que si tú inseminas un animal, tienes el 50% de probabilidades de que esté gestante. Entonces, mientras no confirmes, la vas a tratar como si estuviera abierta. ¿De acuerdo? Sí, eso sí. De acuerdo. Entonces, ¿cuántos días lleva abierta? Lleva abierta desde el día que parió. Es decir, tendríamos que contar los días que han pasado desde el 26 de abril. Ajá. Entonces, ¿cómo le hago? Para no tener que estar cambiando la fecha de la computadora todos los días. Porque si ahorita calculamos, mira, si yo voy a hacer aquí el ejemplo, nada más como ejemplo, vamos a suponer que calculamos aquí con las fechas. El día de hoy es, ay madre santa, 8 de junio. Entonces, si yo pongo aquí 8 de junio, ay Dios, espérenme. Si yo pongo 8 de junio, a ver si sí me lo da, del 20. Menos esto, me debería de dar 43. Déjenme ver si es cierto. Con formato. Y decirle que queremos un número sin decimales. Un número positivo. Ay, no me lo dio. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, si nosotros contamos los días que pasaron desde hoy, desde el parto hasta hoy, van a ser 43. El problema es que si yo lo pongo con fecha, mañana ya no van a ser 43, porque mañana ya no es 8 de junio, mañana es 9 de junio y así sucesivamente.
Entonces, la manera que tú tienes de indicarle a Excel que te tome como punto de referencia la fecha que la computadora tenga es con la función ahora. Entonces, ahora, el día de hoy, va a ser 8 de junio. Pero si tú haces esta misma, si tú dejas esa fórmula dentro de una semana, en vez de poner 8 de junio, la computadora va a poner 15 de junio. Entonces es una manera de estar actualizando, de estar que los días vayan corriendo. Entonces esa fecha, esa función de ahora, lo que hace es, ¿cuántos días han pasado desde, en este caso, el 26 de abril? Que son los días que la vaca lleva abierta y también son los días que la vaca lleva dando leche. Entonces, por eso en las vacías, todas estas, miren, son de la misma, los días abiertos y los días en leche son iguales. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué le sigue de manejo a una vaca abierta? Lo que sigue sería inseminarla, ¿verdad? Maestra, a mí no me sale la fórmula para poner los días abiertos. Es ahora, igual, ahora y luego la celda de F3. Sí, nada más que acuérdate que tienes que hacer igual, pones ahora, Ujú, y luego le abres y le cierras paréntesis. ujú. Y luego ya le pones menos y le marcas en F, en F lo que sea. Ajá. Ah, ok. A ver si ya te da. A lo mejor te da algún número raro, pero si te da cualquier cosa extraña, vete a formato de celda y le dices, Ajá. quiero un número sin decimales. Ok. ¿Sí? No, no me sale, me marca un error. A ver. ¿Qué será? No sé si puedas compartir tu pantalla. A lo mejor sí puedes, ¿eh? Igual, ahora. Ajá. Abre y cierra paréntesis. Ujú. Y luego menos y marca la celda F. Ajá. Y en el formato que sea de número. Ajá. Sí, márcale aquí en formato de celda y dile, quiero un número y quítale las decimales. Y ya le pones a aceptar a ver si te lo da. A ver. Mm, cero menos F3. No, ¿Qué te dice? no, pone el gato y Luego cuando pone gatos, de repente es un asunto de que no cabe. No sé si tengas una muy chiquita a ver, intenta hacer esto, abrir la celda, porque luego cuando no cabe lo que te tiene que poner, te pone puros gatos. no, me pone el gato y luego abre este signo de pregunta, pone nombre y cierra pregunta. O sea, como si fuera un error. Mm, 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 mm. Madre de Dios, ¿qué será? Ni idea. Bueno, ahorita lo sigo intentando. Si no, chécale a ver si en el formato de celda, en el formato de la F, sí está tomándolo como fecha, porque de repente no sé cómo funciona Excel, que luego te pone cosas, tú lo ves muy claro que es una fecha, pero entonces chécale nada más, en donde tienes las fechas, márcalas y dile en formato, Ujú. dile que es una fecha, porque a lo mejor te está tomando la fecha como otra cosa, es como raro Excel de repente. A ver si así funciona. Ok. Bueno, miren, entonces, mientras tanto, vamos a seguirle acá. Entonces, recuerden, en una vacía, en una fresca, lo que seguiría sería inseminarla. Entonces, recuerden, el periodo de espera voluntario, nosotros lo determinamos aquí nomás para ejemplificar, vamos a decir 50 días. Acuérdense que ese periodo mínimo tendría que durar los 40 del puerperio, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí igual y vamos a poner la fecha de parto y le vamos a sumar 50. Y entonces ya tenemos la fecha en que esos animales tendrían que empezar a inseminarse. Y ya los tenemos allí. ¿Sí? Entonces, si quieren, ahora vámonos con las inseminadas. Y en las inseminadas, bueno, voy a marcarle aquí
Acuérdense que si nos ponemos abajo de aquí para que se siga viendo la identificación, el estado reproductivo y lo de arriba, nos podemos ir a donde dice vista y ahí le decimos inmovilizar paneles y entonces ya me mantiene eso quietecito para que yo pueda seguir viendo los títulos. Entonces, en la inseminada sí podemos calcular una fecha de secado. Vamos a poner igual a la fecha de inseminación más los 220 días, más menos. Y también podemos calcular la fecha de parto. Entonces, sería igual la fecha del servicio más 270 días, más menos. Y entonces ya tenemos ahí fecha de secado y fecha de parto, las marcamos y ya nada más las bajamos. Y ya lo tenemos en todas. Entonces, ¿cómo voy a calcular los días abiertos? Acuérdense, en estas yo sí podría hacer esto de decir, a ver, cuéntame cuánto pasó entre el servicio y la fecha en que parió, perdón, menos. Y eso me da un número que ya no se va a mover, ya no tengo que actualizarlo porque ya fue la fecha de servicio. Pero, si se acuerdan, dijimos que esto es asumir que todas las vacas inseminadas están gestantes. Y eso no es cierto, si se acuerdan. Entonces dijimos, a estas yo no puedo usar esa fórmula hasta que haya hecho el diagnóstico de gestación. Eso es lo más decente. Entonces yo tendría que considerar las vacas abiertas hasta que no palpe y diga, efectivamente aquí hay chamaco, entonces está gestante. Entonces vamos a usar la misma fórmula de las vacas frescas. Vamos a poner ahora, abro y cierro paréntesis y le restamos la fecha de parto. Y otra vez me da una fecha, entonces le digo, no quiero fecha, quiero un número. Número y le quitamos las decimales. Y allí la tenemos, ¿de acuerdo? Luego, vamos calculando los días gestante. Los días gestante también se van a ir moviendo conforme avanza la gestación. Entonces necesitamos la fórmula ahora. Vamos a poner igual, ahora, abro y cierro, menos la fecha del último servicio. Entonces, si se fijan, ahí está. Me lleva el tren, me vuelve a dar una fecha, le decimos, no quiero fecha, quiero un número. Sí, de otras, Abraham, si pudiste. ¿Sí quiso Abraham o todavía te marca error? Sí, ya pude. O sea, ya me quedé atrás, pero ya lo logré. Me quedé en lo de días abiertos de las frescas. Días abiertos de las frescas. Bueno, los días abiertos de las frescas, esa misma fórmula que tú tienes, Ajá. dale control C, te pones en en la que tú quieras y le pones control C. Ajá. Ya lo marcó. Entonces te bajas a las inseminadas y le das control B chica. Sí. Y ya te copia la fórmula y entonces ya nada más la recorres. A todas las inseminadas. A todas las inseminadas. Ok. Entonces, ajá. Y ahora, los días gestante, igual, ¿verdad? Vamos a usar ahora, solo que los días gestante correrían a partir de ¿cuándo? A partir de la fecha del servicio. Entonces sería la fórmula ahora, abro y cierro paréntesis, menos, marcamos la fecha del último servicio. Y entonces nos está contando los días que teóricamente lleva gestante, porque no sabemos si de verdad están gestantes o no. ¿Sí? Ok, igual se cambia el formato a número, ¿verdad? Que no sea fecha. Que no sea fecha, que sea un número, ¿de acuerdo? Entonces, los días en leche, pues van a ser iguales, muchachos. Acuérdense que los días en leche no tiene pierde, son iguales. Entonces, si quieren, nos vamos a una fresca, igual marcamos la que sea, control C, nos vamos a las vacas inseminadas, control C, y ya están allí los días en leche. Que otra vez, ¿cuántos son? Son los días que lleva en producción. Entonces, vamos a
tenerlos allí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería lo que le falta, lo que sigue de manejo a una inseminada? El diagnóstico de gestación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo les gusta que lo hagamos? Vamos a decir, vamos a poner un número que no sea algo no tan difícil. Vamos a poner igual la fecha del servicio y vamos a decir que vamos a hacer el diagnóstico cuando cumpla 60 días de inseminada. Entonces le damos más 60 y nos vamos hacia abajo y ya nos da la fecha del diagnóstico de gestación, ¿sí? Esto es la hostia. Espérate, que me está diciendo que... ¿Hasta allí vamos bien? Los Bueno. de días en leche, ¿cuál era la fórmula? ¿La misma que días abiertos? No, ¿verdad? ¿Sí? Que días abiertos en las vacías, porque los días en leche, acuérdate que van a ser los días que han pasado desde que parió, porque fue cuando empezó a dar leche. Entonces, efectivamente, sería ahora menos la fecha de parto. Entonces, si se fijan, en las vacas que están frescas, en las vacas que están inseminadas, los días abiertos y los días en leche son iguales, ¿sí? Okay. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vámonos con las secas, con las gestantes, perdón. Entonces, las gestantes, igual, podemos calcular fecha de secado y fecha de parto. Entonces, vamos, como son las mismas fórmulas, nos vamos a una inseminada y vamos a copiar. Control C, nos ponemos en una gestante y ponemos control V. Y ahí está ya. Como estas están gestantes, y ya sabemos que sí, aquí sí, en los días abiertos, y voy a marcar todos los días abiertos de aquí porque va a ser una fórmula diferente, vamos a contar cuántos días pasaron desde que se inseminó, más bien desde que parió hasta que se inseminó. Nada más que los pongo al revés porque acuérdense que las fechas, Excel toma la más reciente como si fuera un número más grande. Entonces, para poder hacer la resta y que no me dé números negativos, necesito poner primero la fecha más reciente y luego la más pasada. Entonces, la fecha de servicio menos la fecha de parto y me da ya los días abiertos. Estos días abiertos ya no se van a mover, ¿verdad? Porque son los días que pasaron hasta la fecha de servicio en que quedó gestante. Entonces, por eso aquí tenemos una fórmula distinta. Vamos poniendo los días gestante. Los días gestante, ya sabemos qué es ahora. Maestra, ¿se puede esperar tantito en el de días abiertos, porfa? ¿Cómo lo sacó? ¿En el de gestantes? De acuerdo. En el de días abiertos, entonces, los días abiertos, miren, acuérdense, aquí les marqué los días abiertos de las gestantes en otro color, porque la fórmula va a ser distinta a la que tenemos en las frescas y en las inseminadas. Entonces, acuérdense que los días abiertos son el intervalo del parto a la concepción. Entonces, ¿cómo sé cuántos días pasaron de que parió a que fue servida? Entonces, vamos a poner igual, para decirle a Excel que es una fórmula, y vamos a marcar el último servicio y le vamos a restar menos la fecha del último parto, ¿sí? Y le damos clic y ya me los da. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está contando cuántos días pasaron del 3 de diciembre al 4 de marzo. Y eso ya no se mueve. ¿Por qué ya no se mueve? Porque la vaca está gestante. Entonces, los días abiertos, ahora allí sí puedo asegurar que esa vaca tuvo 92 días abiertos. ¿De acuerdo? Fíjense, esta tiene 340 días abiertos, pero vean cuántos servicios se aventó. Se aventó 4. Esta se aventó 5. Entonces, tienen un friego de días abiertos. ¡Oh, qué barbaridad! Bueno.
Entonces, ahora vamos a poner, muchachos, lo que nos falta aquí, que son días gestantes y días en leche. Entonces, días gestantes sabemos que es desde, que nos cuente desde ahora, más bien hasta ahora. ¿Desde cuándo? Desde que se inseminó. ¿Sí? Y otra vez nos da una condenada fecha y le decimos que no queremos una fecha, que queremos un número sin decimales. Y entonces, ¿sí? Ahí está. Los días de gestación y vamos a poner los días en leche. Y los días en leche sabemos que son iguales. Entonces nada más marcamos el de arriba y nos bajamos. Entonces fíjense cómo aquí los días abiertos y los días en leche ya no son iguales, como acá. Ahora, los días en leche, ¿qué son? Son la suma de los días abiertos más los días gestantes. Si quieren lo voy a hacer acá para que vean que no me los estoy cuenteando. Entonces, si yo sumo, este nada más es un ejemplo, nada más lo estoy poniendo aquí para que vean que sí. Si yo sumo días abiertos más días gestante, fíjense cómo me va a dar los días en leche. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la vaca lleva dando leche un periodo de tiempo, que en este caso son 188 días, y de ese periodo de tiempo, una parte se las pasó sin estar gestante. Fueron 92 días. Luego ya se inseminó. Inseminada lleva 96. Entonces, si hacemos la suma, me da los días en leche. ¿Cómo vamos? ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, entonces fíjense aquí, a nosotros ya no tendríamos que ponerle acá nada, porque ¿cuál es el próximo manejo de una vaca gestante? ¿Cuál sería el próximo? Sería el secado, ¿no? Y el secado ya lo tenemos. Entonces, si se fijan, el médico Roberto, en la base de datos que hizo, él, además de ponerle fecha de secado, le agregó una columna aquí. Ahorita se la voy a agregar. Si quieren, no se la agreguen, pero podrían hacerlo. Y entonces le puso fecha preparto, que básicamente sería 21 días antes del parto, para saber que esas vacas ya las tiene que pasar al grupo de reto o al grupo de transición. Y si se acuerdan, eso es bien importante porque se les empieza a agregar nuevamente concentrado en la alimentación. Estaban secas, comían otras cosas. Las tenemos que empezar a preparar esas 3 semanas a la flora ruminal para que paulatinamente empiecen a comer concentrado y entonces no tengan problemas de acidosis cuando empiecen a dar leche. Porque imagínense, si de un día para otro les metiéramos no sé cuántos kilos de concentrado, la bronca en que las metemos. Entonces, por eso Roberto tenía aquí un preparto que básicamente sería la fecha del parto menos 21 días, porque son más o menos 3 semanas en preparto, y entonces ya tendríamos ahí la fecha en la que las tendríamos que cambiar, ¿sí? De corral. Entonces, Maestra, otra vez, la fecha de parto, ¿cómo la sacaron, perdón? la fecha de parto está fácil. Acuérdate que la fecha de parto sería la fecha del servicio más Ajá. lo que dura la gestación, que son los 9 meses, que más o menos son 270 días, aproximadamente. ¿De acuerdo? Ajá. Ok. Entonces, bueno, déjenme quitarle esta. Nada más era para, de acuerdo, ahí está. Entonces, si se fijan, hasta ahorita ya tenemos, nos faltan las secas. Entonces, en las secas se mantiene esto, se mantiene la fecha de secado, la de parto. La de secado ya no nos interesa, pero la de parto sí, ¿verdad? Los días abiertos, ¿cómo calculo los días abiertos en las secas? ¿Con cuál de las dos fórmulas? ¿Con la de las frescas o con la de las gestantes? Las de las gestantes, ¿no? Con la de las gestantes.
efectivamente. Entonces tendríamos aquí la fecha de servicio menos la fecha de parto. Y entonces ahí tenemos los días abiertos. Los corremos hacia abajo. Los días gestantes ya sabemos que son iguales para todas. Y los días en leche, ¿qué pues con las vacas secas? ¿Sí le ponemos o no le ponemos? No, ahí no se No, puede ¿verdad? poner. No le ponemos, de acuerdo, no le ponemos. Muy bien. Entonces, si se fijan, ya tenemos completa nuestra base de datos. ¿Sí? Vamos a hacer ahora un ejercicio de actualizar esa base de datos. Lo que tenemos aquí, es más, bueno, miren, primero vamos a hacer el cálculo de los parámetros antes de meterle mano. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos calculando, muchachos, el promedio de servicios por concepción. Entonces, nos vamos hasta el final. Si quieren, dejen un par de renglones y vámonos hasta la parte de abajo de la columna y vamos a ponerle insertar función. Y se me perdió la función. ¡Ay! ¿Dónde quedó? Fórmulas. Aquí está. Entonces vamos a ponerle insertar función y le decimos el promedio. Ahí está luego. Bueno, en mi caso porque es de lo que está casi siempre porque uno lo usa más. Entonces vamos a ver si es cierto. Dice que de H9 a H36. Nomás hay que checar. ¡Ay, qué mensa! Perdón, ahí va de nuevo. Insertar, aceptar y vamos a decirle que sí. Y ahorita checamos si está bien realmente el rango. Aquí está tomando desde H9 hasta H36 y no es H36, es H34 y la de arriba sí es H9. Entonces vamos a moverle, vamos a decirle que queremos de H9 hasta H34, el promedio. Y nos da un promedio de 2, ¿sí? Déjenme ver si tenemos... Miren, vamos a ponerle, aquí sí nos conviene que le pongamos decimales. Entonces, esto que tenemos aquí sería el promedio de servicios por concepción. ¿Cómo transformo los servicios por concepción en fertilidad, muchachos? Es lo mismo, pero ¿cómo lo transformo? Acuérdense que la fertilidad vamos a dividir el 100% entre lo que me haya dado los servicios por concepción. Entonces, la fertilidad del lato de la posta anda alrededor del 42%. ¿Sí, más o menos vamos bien? ¿Vamos juntos o ya se me atrasó por ahí alguien? Yo me atrasé, maestra. Yo me quedé atrás. ¿En dónde se quedaron? A ver, díganme. Lo anterior en insertar función y luego ¿qué fue? O sea, lo del promedio. Ajá. Entonces, insertar función, miren, estamos aquí, insertar. Y luego aquí, función, y luego le das en promedio. Te va a marcar allí lo que le dé su gana. Tú dile que sí. Aceptar. Y luego ya te fijas, acá arriba se ve el rango que está considerando. Entonces está marcándote, está sacándote el promedio desde H9, en mi caso hasta H34. Entonces nada más chécale que efectivamente estén marcadas las celdas de las que tú quieres sacar el promedio. En mi caso estaba marcando hasta H36, estaba agarrando estas dos celdas que no tenían ningún valor. Entonces nada más aquí manualmente tú le puedes acomodar, no, yo lo quiero de H5 a H30, por ejemplo, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén tus valores. Okay. Bueno, entonces eso que nos dio, muchachos, ay, que ya ahí se sabe aquí qué diablura, son los servicios por concepción. Entonces acuérdense que la fertilidad es una manera de entender los servicios por concepción, nada más que en porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cómo transformamos ese número que me dio de servicios por concepción en fertilidad? Entonces, acuérdense que vamos a dividirlo, fertilidad. Si yo tuviera una fertilidad del 100%,
quiere decir que con una sola inseminación el animal quedó gestante. Entonces sería 100 entre 1. Si yo tengo 2 servicios, sería 100 entre 2. Entonces la fertilidad sería del 50%. Aquí 100 entre 2.4, que es lo que tenemos aquí. ¿Por qué les sugiero que no le pongan 100 entre 2.4 y que dejen 100 entre H37? Porque ¿qué puede pasar con este promedio? Que cuando yo vaya actualizando los datos, el promedio se modifique. Ajá. Entonces, para que se modifique también la fertilidad, por eso le pongo entre H37 y no entre 2.4. ¿Sí? No sé si me di a entender con eso. ¿Por qué esto se va a modificar? Porque miren, por ejemplo, acá arriba, fíjense, tenemos vacas, por ejemplo, esta. Esta vaca del 17 de abril, recuerden que yo les comentaba que el médico Roberto no tiene actualizada la base de datos. No tuvo chance de actualizarla antes de pasármela. Entonces es probable que esta vaca del 17, que debía de haberse servido el 17 de abril, en la vida real ya no sea una vaca fresca. A lo mejor ya es una vaca inseminada. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo le ponga aquí fecha de servicio? ¿Acá qué voy a hacer? Poner número de servicios. Entonces, ¿qué va a pasar ¿qué va a pasar acá con el promedio? Se va a ir modificando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la dejamos así. ¿Qué otra cosa podemos sacar el promedio? Podemos sacar el promedio de los días abiertos. Entonces, vamos a ponerle aquí días abiertos y vamos a insertar aquí abajo, otra vez, función, promedio, y vamos a ver, ya luego corroboramos. Dice aquí está agarrando de la K3 hasta la K36. Vamos a ver si es cierto que es de la K3 a la K36. Sí es de la K3, pero creo que es hasta la K34, ¿verdad? Entonces aquí nada más vamos a modificarle. Y ahora sí, miren, fíjense cómo lo marcó. ¿Sí? Aquí podemos ver qué es lo que está tomando en cuenta para sacar ese promedio. Entonces le damos igual y tenemos 177 días abiertos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a sacar el promedio de días gestante, la verdad es que no me sirve para nada. Pero el promedio de días en leche sí. Entonces vamos a sacar el promedio, otra vez, insertar, promedio. Y de una vez le cambiamos aquí, ya sabemos que no es hasta M36, sino hasta M34 y le damos aceptar. Y entonces aquí tenemos ya el promedio de días en leche. ¿Alguna duda hasta ahorita, muchachos? Entonces, bueno. ¿Qué otra cosa podemos sacar? No, maestra. Mándenme. Fíjense, podemos sacar otra cosa que se llama intervalo el intervalo entre partos. Fíjense, yo no puedo sacar el intervalo entre partos real porque yo nada más tengo una fecha de parto verdadera. ¿Cuál tengo como fecha de parto verdadera? Esta que estoy marcando aquí. Esta es la única fecha de parto verdadera que yo tengo. No tengo ya la anterior. Tengo otra, pero ¿esta fecha de parto es verdadera? ¿De verdad estas vacas van a parir en esa fecha? No, es un estimado. Es una estimación, efectivamente es una estimación. Entonces, yo tengo la fecha de parto y la fecha del próximo parto, pero pueden pasar muchas desgracias. Por ejemplo, podría abortar alguna vaca, podría tener un parto prematuro o estas inseminadas podrían volverse a inseminar y entonces ya no va a resultar cierto. Pero yo puedo calcular una fecha de parto
proyectada en base al comportamiento que los animales han tenido hasta ahorita. Entonces, la fecha de parto proyectada va a ser igual. ¿Cuánto dura la gestación? 270 días, ¿verdad? ¿Cuánto va a tardar en parir la vaca? Lo que dura la gestación más ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto va a tardar? A ver. Lo que dura la gestación más... El puerperio, ¿no? Sí. Más el puerperio, y más que el puerperio, los días... Seco, no. Abiertos, ¿no? Los días abiertos. ¿Y los días abiertos los tenemos, el promedio? Sí, ¿verdad? Entonces, yo voy a, con esos días abiertos que tienen ahorita, vamos a calcular cuándo van a volver a parir en promedio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Los 270 días del parto más el promedio de días abiertos y me va a dar el intervalo entre partos proyectado. Eso me lo está dando en días. O sea, conforme se están comportando las vacas hasta ahorita, tienen casi 6 meses abiertos. Entonces, 6 meses abiertos más los 270 de la gestación, fíjense lo que me está dando. Si ustedes quieren tener el intervalo entre partos en meses, es muy fácil. ¿Cómo le van a hacer? Van a dividir estos días que tenemos aquí entre 30.5. Los meses duran 30 o 31 días. Entonces vamos poniendo un promedio. Sería entre 30.5. Ay, me falta el entre, perdón. Entre 30.5 y me va a dar el intervalo entre partos en meses. Entonces, fíjense. Perdón. Fíjense. Esto es lo mismo, pero ahora me lo está dando en... ¿Qué tal andamos? Dijimos que el intervalo entre partos, así como que ideal, serían ¿cuántos meses? 13, ¿verdad? 13 meses. Entonces, fíjense, el intervalo entre partos proyectado del lato de la posta sería casi 15 meses. ¿Por qué es tanto? Porque fíjense qué cantidad de días abiertos tenemos. Voy a hacer una pregunta. Ese problema que hay allí, porque sí hay un problema, ¿qué tanto es fertilidad? ¿Cómo ven la fertilidad del lato de la posta? Pues medio malo, ¿no? ¿Cuánto debería de ser, Karen? No sé. Si se acuerdan, miren, los servicios, acuérdense, les voy a poner abajo los datos ideales y les voy a subir un documento. Entonces, los servicios por concepción deberían de ser menos de 2. Ajá. Entonces, eso quiere decir que la fertilidad debería de ser superior al 50%. Los días abiertos, nosotros dijimos que los días, el intervalo entre partos que quisiéramos que fuera de 13 meses, ¿verdad? El intervalo, mejor así, intervalo entre partos, 13 meses. Y entonces, si el intervalo entre partos es de 13 meses, significa que los días abiertos deberían de andar alrededor de 120. Y los días en leche deberían de andar alrededor de 150 días. Entonces, si se fijan, sí anda un poco abajo la fertilidad, pero no está tan peor, ¿eh? Entonces, como que el problema más grave, a mi punto de vista, son los días abiertos, ¿verdad? Sí tenemos algunas vacas
Vamos a checar. Miren, ahora vamos a acomodarlas. Si no quieren, no lo hagan, ¿eh? Lo hago nada más yo para que veamos. Vamos a acomodar a las vacas por número de servicios, por la columna H. Fíjense cómo no está tan peor la cosa. Casi todas las vacas están quedando gestantes con 1 o 2 servicios. Fíjense, son 32 vaquitas, ¿verdad? Y 20 vacas están, bueno, estas no sabemos, las inseminadas ya sabemos que no, pero al menos hasta donde vemos, tienen pocos servicios. Tenemos 1, 2 vacas repetidoras en el hato. Acuérdense que en algunos lugares hablan de 5 para arriba. Bueno, vamos a hacer un poco más estrictos. Vamos a decir que tenemos 4 vacas repetidoras en el hato de la posta. Las demás no están tan peor. En realidad la fertilidad no es mucho problema. Pero ¿qué es donde sí se están colgando? Donde sí se está colgando la cosa, con los días abiertos. Y entonces fíjense, ¿eso qué hace? Que se me estén abriendo las vacas, ¿qué hace? Que los días en leche también estén ya medio abiertos, o sea, sean muchos. Voy a tratar de hacer una gráfica. Si quieren, ahorita no lo hagan. Nada más voy a copiar. Me voy a ir a otra página. Ay, esto es tan bonito. Bueno, eso es que es lo que a mí más me gusta. Ojalá que a ustedes también les guste. Porque es lo mero bueno. Es ahí donde decimos, a ver, ¿y ahora cómo ayudamos? ¿Qué recomendaciones podemos dar? Entonces, miren, vamos a... aquí le damos pegado especial para que me copie los valores. Déjenme ver si pegado especial. Y le digo que los valores, porque como eran fórmulas y como ya no encuentra los valores de referencia, se pierde. Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Las que no tienes porque son vacas secas, ¿verdad? Entonces, déjenme quitarle las decimales. Si andan bien perdidos, me avisan, ¿eh? Porque me dio mucha risa como se graban los chats. Cuando tienen conversaciones, yo luego las puedo ver y vi que la clase pasada, es que no veo nada, y tú sí ves, ¿y por qué no le...? Y ya después cuando Dionisio preguntó, gracias Dionisio, me dio mucha risa porque dije, ay, pues ¿por qué no me avisan? Déjenme al revés, quitamos. Entonces, fíjense, ahí tenemos días en leche. Entonces, déjenme ver si lo podemos graficar. A ver cómo se ve. No. Ok. Espérenme tantito. Es que esto me lo está graficando. No, espérenme. No quiero en realidad que me grafique los números de las vacas. A ver si nada más así. Ahí está. No, no se crean. Déjenme ver cómo les puedo hacer una gráfica para ver la distribución de los animales. El caso es que esas vacas ya tienen muchos días en leche. Entonces, es muy probable, por eso si se fijan, incluso tenía allí marcadas unas vacas Roberto, en donde decía que las habían secado antes de tiempo, ¿sí? Entonces, el hecho de que estén tan abiertas, eso es lo que está provocando, que están dando ya muy poca leche, entonces muchos de los animales ya no alcanzan a llegar a la fecha de secado de los 7 meses. Y sabemos que eso le puede generar vacas gordas que después, al momento del parto, tengan una serie de problemas. Entonces, no sé si hasta aquí más o menos
¿Más o menos? ¿Le entendieron? Sí, más o menos. Bueno, entonces fíjense, ahora vamos a hacer, si quieren, esto es lo que, así como está el lato. Ahora sí le voy a meter mi cuchara y entonces voy a hacer algunas modificaciones. Déjenme, datos, ordenar, por fecha de parto. Entonces, fíjense, vamos a suponer que nosotros tuviéramos el acceso a los datos. Fíjense, vamos empezando con las secas. Vean cómo aquí hay una vaca que se supone que ya debió de haber parido. Esta vaca se debió de secar, bueno, se secó el 17 de abril, pero se supone que parió el 6 de junio. Entonces, hoy estamos a 8 de junio. Vamos a imaginarnos que esa vaca parió hoy, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer para actualizar la base de datos? Si esa vaca parió hoy, ¿qué tengo que moverle? Ya no va a ser una vaca seca, ahora va a ser una vaca. ¿Una vaca qué? Fresca. Una vaca fresca. Entonces le doy en la F y ya me la pone como fresca. Ya no va a ser su primera lactancia, ahora va a ser la Segunda. segunda, muy bien. Entonces, la fecha del último parto ya no va a ser el 13 de julio de 2018. Vamos a imaginarnos que va a ser el 8 de junio de 2020, ¿sí? Ya está actualizada, pero le va a sobrar esto, ¿verdad? Si se fijan aquí, ya me movió los días abiertos. Algo ya no le gustó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a una vaca fresca, a la que sea. Voy a buscar una fresca. Aquí tenemos. Y entonces voy a copiar desde donde están solas las celdas hasta donde se acaba. Voy a marcarlo todo y lo voy a copiar. Y me voy a ir a la vaca que acabo de modificar. Me voy a acomodar en la primera y voy a pegar allí lo que acabo de copiar. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, ya actualicé los datos. Esa vaca acaba de parir, todavía ni le empieza a contar los días abiertos, se los va a empezar a contar mañana. Pero ya voy a saber yo que esa vaca se le va a ajustar su periodo de espera voluntario el 28 de julio. Entonces yo sé que a partir del 28 de julio la puedo empezar a inseminar. Y va a empezar a modificarse todo acá abajo. A lo mejor ahorita no se nota, ¿verdad? De hecho, sí se movió ya, si se fijan. Seguramente era una de las vacas que tenía muchitos servicios, porque los servicios por concepción se bajaron, ¿sí? Entonces vamos a actualizar esa ya está actualizada. Vamos a ver en las otras vacas. Miren, esta, el 11 de julio todavía no le toca. Vean esta vaca del 27 de mayo ya debía de haber parido. Lo más seguro es que ya haya parido otra vez. Lo que pasa es que es Gerardo, ya le estoy cambiando el nombre al médico Roberto. Roberto no había podido actualizar. Entonces vamos a suponer que sí parió. Entonces se supone que le tocaba parir el 27 de mayo. Vamos a inventar que parió el 30 de mayo. Entonces esta vamos a hacer lo mismo. Ya no va a ser seca, ahora va a ser fresca. Ya no son 4 lactancias, ahora van a ser 5. La fecha del último parto dijimos que va a ser teóricamente el 30 de mayo de 2020. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aprovechando que tengo una fresca arriba, me voy a ir desde donde está solo las celdas y voy a copiar todo hasta donde se termina para copiar también los espacios. Control C y me voy a bajar a esa vaca y le voy a dar control V chica. ¿Sí? Entonces ya tenemos, me está faltando una cosa, ahorita se las digo. Entonces ya tenemos otra vaca que está fresca. Esta se le cumpliría, miren, esta ya llevaría 9 días abierta. Se le cumpliría su periodo de espera voluntario el 19 de julio.
Más o menos sí me van llevando el... ¿Vamos más o menos juntos? Sí, más o menos. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense, esta de acá, 4 de agosto todavía no, 15 de diciembre todavía no. Estas todavía no. Gestante, 22 de octubre, no. Fíjense, estas inseminadas. Estas inseminadas probablemente ya estén gestantes. Entonces, vamos a suponer que les hacemos el diagnóstico de gestación y que están gestantes. Esa podría ser una de las opciones. Entonces, si yo hago el diagnóstico de gestación, ya no va a ser inseminada, ¿verdad? Ahora va a ser gestante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir a partir de las fórmulas a una vaca gestante. Aquí tenemos una. Entonces, desde donde empiezan las fórmulas, me voy a ir y lo voy a marcar todo hasta donde se acaba. Lo voy a copiar. Ay, perdón, ya lo perdí. Ahí va de nuevo. Esto es pura práctica, muchachos. Control C. Control C. Ah, ching, perdón. Iba a decir peladeces. Por alguna razón como que no lo quiero copiar. ¿No? A ver, copiar pues. Y me voy a ir a esta de abajo, que es la que, como que no me lo marcó, ¿verdad? Control B. Miren, no sé si se fijaron, pero los días abiertos se modificaron. Va de nuevo, me voy a regresar. Esa vaca tenía 134 días abiertos. Ah, chis, no me gustó lo que pasó aquí. Deberían de haber disminuido y no aumentado. Ay, me equivoqué, se me hace. A ver, espérenme. Esa sí está bien. Entonces, habíamos agarrado una de estas. Ahí está, otra vez. A ver si no la riego. Entonces, dijimos esta gestante. Ya no va a estar inseminada, va a estar gestante. Entonces, me voy a una gestante de las de abajo. Y, ay, es que creo que lo hice al revés, perdón. Entonces, otra vez. Control C. Ahí está. Entonces, me voy a la de arriba, que acabo de cambiar, que era esta. Ahora sí. Fíjense, tiene 379 días abiertos. Si yo hago el diagnóstico de gestación y esta gestante, vean cómo se van a disminuir. ¿Qué era lo que me estaba haciendo ruido aquí en estos días abiertos? Suponiendo que esa vaca estuviera gestante, que no había actualizado los datos, ¿de acuerdo? Entonces esta ya me quedó gestante. Me bajó los días abiertos, vámonos al promedio. Si se fijan, hace rato teníamos un promedio de 177 días. Ahora tenemos uno de 147, ¿sí? Entonces, parte de la chamba que es importante es estar actualizando nuestras bases de datos. Porque si no, le está pegando eso a nuestros parámetros. Ahora, vamos viendo esta de abajo, esta inseminada. ¿Qué otra cosa le podría pasar a una vaca inseminada? Que esa, en vez de hacerle el diagnóstico de gestación, ¿qué podría pasar con una inseminada? Que repitiera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que esa vaca repitió el calor y la insemina no. ¿Y qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Incrementar el número de servicios, o sea, ponerle uno más. Efectivamente, entonces esa la seguiríamos dejando como inseminada, pero le pondríamos el servicio nuevo. Entonces el servicio nuevo, vamos a suponer que fuera el día de hoy. Entonces aquí en la fecha de servicio le pondríamos 8 de junio. Fíjense cómo se van a cambiar acá las fechas. De 2020. Ay, perdón. Y aquí, en vez de 5 servicios, le tendríamos que poner 6. Y a esa no le cambiamos nada. ¿Por qué? Porque las fórmulas siguen siendo las mismas. Entonces, con eso que le movimos, fíjense cómo se movió la fecha de diagnóstico para el 7 de agosto. ¿Sí? Vamos haciendo un par de cambios más y
y ya le dejamos. Entonces, fíjense acá, las frescas. Fíjense, esta se supone que parió, que el periodo de espera voluntario se le ajustó el 12 de mayo. Entonces, vamos a suponer que por las razones que sean, hasta el día de hoy la vemos en calor. Y entonces, la inseminamos, inseminada. Y aquí le vamos a poner la fecha de servicio, entonces sería el 8 de junio del 2020. Ay, Dios, espera, hombre, ¿por qué chingados? Perdón. Ahí está. Oh, qué diablos. Del 2020. Y le ponemos su primer servicio. Oh, qué la. ¿Quién sabe qué le picó a mi Excel ahorita? Ya no sé qué. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Copiaríamos las fórmulas de la de arriba, pues la de arriba está inseminada, puede ser la que sea, cualquiera de las inseminadas. Vamos a control C y nos vamos abajo y le ponemos control B. Y no le dio la gana de copiarlas, como pueden ver. ¿Quién sabe qué le pasó a mi Excel? De repente le picó la loquera. Copiar y pegar. Oh, que la fregada. Perdón. ¿Quién sabe por qué se puso sus moños? Bueno, ya sabemos que otra manera de es hacer esto. Si le da la gana, si no, no. Y no le da la gana. Va. Bueno, entonces debería de... No, no le da la gana. Miren, ahora sí ya le dio la chiripiorca a esta cosa. Bueno, pues. Tampoco cree que me va... Miren, quién sabe qué le picó a esto. Porque tampoco me deja poner las fórmulas. Ay, me lleva. Ay, creo que aquí, quién sabe qué. Creo que ya. Sí, ya. Entonces, cojo las fórmulas. No. Va. Cha. Ya se murió esta madre. Perdón por lo de madre, pero me choca. Déjenme ver si me deja. No, mire, no me deja. Va, en fin. Bueno. No sé si tengan alguna duda. Déjenme intentar con una seca, a ver si le da la gana, pero no creo porque ya no me está dejando. Entonces, si se fijan en estas secas, es que no tenemos... Esta del 11 de mayo ya debía de haber parido. Entonces, debía de haber parido... no se crean, le toca todavía el 30 de junio. No, no se crean. Creo que secas no tenemos ninguna que se pudiera cambiar. Entonces, más o menos, muchachos, esto es lo que tendríamos que hacer. ¿Cómo podríamos diseñar una base de datos, por ejemplo, para ganado, para cerdos? Podrían buscar en internet una tarjeta de una cerda, de un vientre, y en base a eso, ver qué datos tengo que poner. Ahí tendríamos que poner cosas como la fecha, podríamos poner la fecha de servicio, la fecha de parto, el número de lechones nacidos, eso es bien importante en las cerdas, ¿verdad? Y luego el número de lechones nacidos vivos, el número de lechones nacidos muertos. Luego tendríamos que poner el número, las fechas de destete, el número de lechones destetados. Y si se fijan, todo esto es bien sencillo de hacer con Excel. No sé si tengan algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Entonces, si quieren, le dejamos hasta allí. Entre que son peras o manzanas, nos vemos el miércoles. Entonces, si me hacen favor, ya mañana por la tardecita, se pueden meter al CIMA para que vean sus calificaciones y ya el miércoles nos ponemos de acuerdo con lo que vamos a hacer para finalizar estas 2 semanas que nos quedan. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, maestra, gracias. No. Ándele, No, pues. gracias. Entonces, que tengan una muy buena semana. Ya casi, es el último jalón.